hermanos no quieren adorar. Porque eso es lo que sucede cuando decimos tener un Dios vivo, pero lo adoramos como que estuviera muerto. Pero yo oro porque venga el día en que el Espíritu Santo te tome a ti, me tome a mí, a que duremos noches enteras adorando el nombre de Jesús en este lugar. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos quieren hacer esa oración? Venga a nosotros tu reino, Señor. Venga tu reino sobre Panamá. Venga tu reino sobre esa provincia. Venga tu reino sobre nuestra familia. Es muy parecido a lo que sucedió en el libro de Hechos cuando Pablo y Silas estaban orando. Dice que el Espíritu Santo descendió ¿sobre dónde? Sobre el edificio. El Espíritu Santo no solamente quiere tomar personas, quiere tomar universidades, quiere tomar edificios, quiere tomar colegios, quiere tomar barriadas, quiere tomar casas. Vamos, ¿hay alguien aquí que crea eso? Que todavía está anhelando que el cielo descienda y que las cosas cambien. Y que las cosas cambien. Hay un avivamiento que está sucediendo en este mismo instante. Esa universidad se convirtió en lo que Jacob experimentó: casa de Dios y puerta del cielo. Ahora, lo sorprendente es que no estaban preparados con una gran banda musical. No estaba Miel San Marcos ni Maguire City ahí. Simplemente comenzó con alguien tocando una guitarrita y 2 personas adorando a Dios. No sé si alguien le manda un mensaje a eso. Porque es que la honra no se le va a llevar el hombre, se le va a llevar a Dios. Dios mismo se va a derramar en este tiempo y va a hacer cosas poderosas en medio de nosotros. Ahora, el problema es, ¿será que habrá hambre aquí en esta noche? Hay alguien diciendo: Señor, quiero que venga a mi familia, que cambie la historia de mi casa, que crean que la alabanza y la oración cambian las cosas. ¿Hay alguien que todavía cree en eso? ¿Que la alabanza y la oración cambian las cosas? ¿O usted vino a dormirse aquí en este servicio, a pasar el cansancio del día? Vamos, hay alguien que vino a dormirse aquí a pasar el cansancio del día porque encuentra que el piano lo relaja y que lo así lo acomoda. O hay alguien que entiende que vino a demandar del cielo, a buscar que el cielo toque la tierra, que el cielo cambie su familia, que el cielo cambie esta nación. ¿Será que hay 5 por lo menos aquí que desean que el cielo descienda? Vamos a ver, yo quiero ver que esos 5 me ayuden. Aquí tengo 2 sillas vacías, que vengan a jalar aquí adelante conmigo, vamos. Necesito gente que jale en esta noche, que se una a esa oración. Venga a nosotros, venga a nosotros, venga a nosotros tu reino. 133 horas. 133 horas adorando continuamente. Desde que se derramó el Espíritu Santo hace 5 días. No se para de adorar allí. No se para de adorar. Y usted cantó 2 alabanzas y ya está cansado. Usted se da cuenta por qué Dios se manifiesta. Dios está en todo el mundo, pero no se manifiesta en todo lugar. Porque Dios es omnipresente, pero Dios se manifiesta donde es anhelado, donde es deseado. Por eso Jesús nos enseñó a decir: venga a nosotros tu reino. ¿Qué dijo? Venga a nosotros tu reino. ¿Será que hay alguna familia que desea que el cielo llegue para restaurar su hogar? Porque tiene que haber demanda. Dice: venga a nosotros tu reino. Es alguien que anhela, es alguien que desea. Es como que salen a repartir algo, pero usted desea que eso venga a su casa. Y esto me impactó. 133 horas, ya van como por 135, porque esa noticia la publicaron en la tarde. Y no se cansan de adorar a Dios. Ahí está la gente, haciendo filas. Hay gente que lleva todo el día haciendo fila para tratar de que le den un espacio para entrar al lugar a adorar a Dios. Yo creo que necesitamos eso, ¿verdad que sí? ¿Cuántos creen que necesitamos eso? ¿Hay alguien que todavía pueda hacer esa oración esa noche? Venga a nosotros tu reino, Señor. Que el cielo descienda. Que el cielo desciende. Ahora, el detalle es que muchas veces nosotros queremos que el reino descienda, pero no tenemos un compromiso con ese reino. No tenemos un deseo en nuestro corazón, un hambre tan suficiente como para hacer la voluntad de Dios. Porque este versículo dice que se haga tu voluntad. ¿Cuántos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios indica que tú vas a dejar de vivir para ti para vivir para Dios. Que tú vas a renunciar a tus sueños para hacer los sueños de Dios. ¿Habrá alguien dispuesto así? La Biblia habla que había un muchacho, un hombre que venía de una familia adinerada y él estaba al frente de los negocios de la familia. Y ese día, como todos los otros días, salió a trabajar la tierra de sus padres, a estar pendiente. En aquellos tiempos, quien tenía bueyes tenía dinero, quien tenía tierra tenía dinero. Así que este hombre, como todos los días, salió a trabajar con su junta de bueyes, a trabajar la tierra. Pero de repente dice que este hombre adinerado, que tenía una buena posición económica, que administraba la herencia de sus padres, la tierra de su familia, un día de repente
dice en Primera de Reyes, capítulo 19, el versículo 19 al 21, que ese hombre salió a trabajar como cualquier día. Imagínense que usted mañana sale a trabajar y de repente cuando usted está en su trabajo, alguien le dice, ven y sígueme. Esto es lo que sucedió acá. Dice Primera de Reyes 19, versículo 19 al 21. Elías salió y allí encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y le arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Anda y ve, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó. Quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo, y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Este pasaje nos habla que cuando el Señor llama a Eliseo a servirle, a seguirle, dice que inmediatamente obedeció. Escúcheme bien, y fue tanto su compromiso y su obediencia hacia el llamado que dice que literalmente quemó las yuntas. Es como que Edgar mañana quema el carro y usa el carro para ofrecer un sacrificio. En pocas palabras, Eliseo estaba quemando a lo que se dedicaba. Estaba quemando lo que económicamente funcionaba para él y estaba sacrificando todo lo que tenía para servirle a Dios. No sé si alguien está entendiendo. Ahora, yo creo que lo que Elías le está pidiendo a Eliseo es absurdo. O sea, le está diciendo, ¿sabes qué, Eliseo? Quiero que dejes todo lo que estás haciendo y me sigas. Ahí está la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Hágase tu voluntad. Entonces en ese momento dice que literalmente Eliseo tuvo un compromiso que para muchos yo lo llamaría un compromiso absurdo. Lo que Elías le estaba pidiendo a Eliseo era absurdo. O sea, ¿cómo me estás pidiendo que deje lo que estoy haciendo? Que deje mi familia, que deje mi trabajo, que deje la voluntad de mi familia y lo que yo soñé. Quizás Eliseo soñaba en ser un gran empresario. Quizás Eliseo soñaba en seguir amontonando riquezas para su familia. Ahora entiéndame, no está mal amontonar riquezas. Lo que le estoy diciendo es que llegó un momento en que Eliseo tenía que entender que llegó la voluntad de Dios para su vida. Y la voluntad de Dios para su vida demandaba que tenía que soltar lo que estaba haciendo. Y tanto fue su convicción que dice que quemó la junta de bueyes. Y tomó uno de los bueyes y presentó sacrificio a Dios. Esa propuesta era absurda. Yo creo que no todos estamos en la disposición de soltar algunas cosas. A veces hay gente que para el llamado de Dios uno le dice, ¿sabes qué? Tienes una relación que no te conviene. O tienes un trabajo. No quiere decir que todos los trabajos te consuman la unción, pero hay trabajos que te matan la visión. Hay relaciones que te contaminan, que te sacan del propósito. Y a veces hay momentos en la vida en que tenemos que decidir si hacemos la voluntad del Padre o si vivimos para nosotros. Y vemos en Eliseo la decisión de obedecer la voluntad de Dios. Él no entró con vuelta. Él nada más le dijo, ¿sabes qué? Déjame despedirme de mi mamá y mi papá. ¿Usted se imagina la cara de la mamá y el papá de Eliseo cuando Eliseo llega y le dice, mamá, papá, me voy? ¿A qué? A estudiar para profeta. Pero es que en los planes de la mamá y del papá no estaba que él fuera profeta. En los planes de la mamá y papá estaba que él fuera un gran empresario, que siguiera con los negocios de la familia. Los papás tenían un diseño para él, pero el padre tenía otro diseño para él. Y entonces, ¿usted se imagina la mamá y el papá cuando él llega y le dice, me voy? A la familia, me voy. ¿Y qué pasó? Bueno, y voy a despedazar o a destrozar mi carro que tengo ahí de madera y voy a matar uno de los bueyes míos para ofrecer sacrificio a Dios y para celebrar de que voy a hacer la voluntad del Padre. Hasta que tú no estés dispuesto a romper tu voluntad, nunca podrás hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces el Padre está trabajando contigo en áreas que te está pidiendo que la suelte, que le sacrifique, pero no estás dispuesto a hacerlo.
Un ejemplo, tú puedes tener un noviazgo o una relación con un hombre o con una mujer que te sacan del propósito del Padre, pero no está dispuesto a soltarla. Puedes tener hábitos. De repente el Padre ha venido trabajando contigo. Algunos tienen hábitos tóxicos que nos dañan y nos alejan de la relación del Padre. Y Dios te ha venido hablando, suelta eso, despréndete de eso, sácalo de tu vida, pero no estamos dispuestos. Porque nosotros no podemos agradar a Dios y hacer nuestra propia voluntad. Tenemos que tomar una decisión. O honramos a Dios con nuestras vidas o simplemente hacemos la voluntad del Padre. Y yo lo que veo en Eliseo es un compromiso absurdo. Estar dispuesto a hacer lo que el Padre le estaba diseñando. Él le dijo sí inmediatamente al llamado de Dios a través de Elías. Muestra que tenía un costo, un precio que dejar. Un gran sacrificio. Quemó sus arados, sacrificó sus bueyes y dejó atrás la herencia de la familia. Dejó todo lo que conocía y lo que amaba. Todo lo que conocía y lo que amaba lo dejó. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Entonces usted ve que hay personas, perdónenme, nadie se me ofenda, que tienen 20 años viviendo en fornicación, se convierten a Cristo. Y uno les dice, pero cásense para que puedan estar en bendición delante de Dios. Pastor, pero es que no tengo plata para casarme. Para casarse no necesita plata. Para casarse es que yo quiero hacer una boda bonita. Y mire, a usted no le importa ni siquiera repartir un arroz con pollo. Lo único que a usted le interesa es alinear su vida con la voluntad del Padre. ¿Me estoy explicando? O sea, hay gente que uno los ve, ¿verdad? Hay gente que llega a la iglesia, 20 años viviendo juntos, 5 hijos, y están pensando que vamos a ver si nos casamos o no. No sé si me estoy explicando. Porque muchas veces nosotros como que entendemos que hacer la voluntad de Dios o alinear nuestra vida a la voluntad de Dios como que no es importante. Y para usted es importante. Entonces cuando yo escucho gente que no tiene esa urgencia de vivir para Dios, uno entiende que ellos están dispuestos a seguir viviendo para ellos. Y no están dispuestos a soltar muchas cosas, a soltar relaciones. Cuando hay una persona que no quiere soltar la fornicación. Y yo le quiero decir, no quiero decir que cuando usted llegó a Cristo, el Señor nos ama como somos, pero Él quiere que transformarnos. Pero hay gente que no está dispuesto a eso. Y prefieren a un hombre, prefieren una mujer, prefieren un trabajo, prefieren el dinero que la voluntad del Padre. ¿Cuántas cosas ponemos delante de la voluntad de Dios? ¿Cuántas cosas para nosotros son prioridad antes que hacer la voluntad de Dios? Ahora vemos que él estaba dispuesto. Su compromiso con Dios fue inmediato. Su compromiso con Dios fue completo. Le hago una pregunta en esta noche. ¿Su compromiso con Dios es completo? ¿Usted está dispuesto a obedecer a Dios en todo lo que le pida en este tiempo? Lo voy a repetir. ¿Usted está dispuesto a obedecer a Dios en todo lo que le pida en ese tiempo? Porque usted sabe que hay conversaciones que no son la voluntad de Dios. Que hay amigos que usted tiene que contaminan tu mente, contaminan tu corazón. Que hay relaciones, que hay lugares, que hay cosas que te mantienen tu vida apagada y que usted necesita soltarlas. Pero no estamos dispuestos a hacerlo con esa prontitud. Le damos a Dios nuestro cansancio. Le damos a Dios lo que nos sobra. Pero queremos ver a Dios manifestarse en nuestras vidas. Eliseo estuvo dispuesto a dejarlo todo, a soltarlo todo. Estuvo dispuesto a dejarlo todo, a soltarlo todo, para hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántas cosas usted está dispuesto a dejar? ¿Cuántas cosas usted está dispuesto a soltar? ¿Sabes? A veces hay gente que puede venir temprano a las reuniones y ni siquiera eso puede hacer. No le importa llegar tarde a los servicios, no le importa no venir a un ayuno, no le importa darle a Dios su cansancio. Llega el domingo a las 10:40. Y es el único día que quizás puede venir temprano a la iglesia, pero está tan ocupado en su vida que él no le importa no adorar a Dios. Y sin darnos cuenta como que nuestra vida va viviéndose en pos de nosotros y nos olvidamos que nosotros nacimos para hacer la voluntad de Dios. Algo que yo he tenido como convicción en mi vida es que no hay nada que me haga negociar mi relación con Dios o mi servicio a Dios. Desde que yo me convertí a Cristo tomé una decisión. Yo dije, ¿sabes qué? Los domingos no se los trabajo a nadie. Y no importa que me lo pagaran triple, no importa lo que me ofrecieran un domingo, no había manera de que yo un domingo trabajara para nadie.
porque tenía una convicción que mi domingo era mi tiempo y mi día para dedicárselo a mi Señor, ya que en la semana no lo podía hacer. Y muchas veces nosotros no estamos dispuestos ni siquiera a ofrecer tiempos o a dejar condiciones para hacer la voluntad de Dios. Y vivimos nuestras vidas. Yo creo que en este tiempo Dios necesita de hombres y mujeres que estén dispuestos a buscar hacer su voluntad. Ahora, ¿por qué Elías llamó a Eliseo? Quizás Elías estaba buscando quién iba a ser su sucesor en la tierra, pero estuvo buscando y quizás encontró mucha gente desocupada, pero encontró un hombre trabajando. ¿Sabes que yo encuentro en la Biblia? Que todos los hombres que Dios llama son gente comprometida, trabajadoras, hecha para adelante. Dios nunca llama vagos. La gente piensa que Dios llama vago al ministerio. No, Dios siempre va a llamar a alguien que está ocupado. Dios siempre va a llamar a alguien que está ocupado, alguien que se enfoca, que es productivo. Así que cuando Elías llamó a Eliseo, Eliseo estuvo dispuesto a obedecer. Pero ¿sabes qué pasó con esto? Que al Eliseo tener un compromiso absurdo para hacer la voluntad de Dios, dice la palabra en 2 de Reyes capítulo 2, versículo del 11 al 15, que entonces Eliseo cambió su vida y salió de la vida natural. Recuerde, su papá a lo mejor quería que fuera administrador de empresa. No tengo nada malo con eso. Si tu diseño del padre es ser administrador de empresa, hágalo. Necesitamos administradores de empresa, necesitamos médicos, necesitamos abogados. Lo que le quiero decir es que sus padres físicos tenían un diseño para él, pero el Padre Celestial tenía otro diseño para él. Ahora, Eliseo estuvo dispuesto a atender la voluntad de Dios para su vida. Y dice 2 de Reyes 11:15. Mientras iban conversando, caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego y pasó entre los dos hombres y los separó. Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio, diga conmigo, lo vio. Diga, Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, Padre mío. ¿Qué dice? Veo los carros de Israel con sus conductores. ¿Cómo son los carros del cielo? Usted se siente orgulloso con un Mercedes-Benz, pero Elías tuvo un mejor carro que el suyo y que el mío, que no necesitaba diésel, ni gasolina, ni nada. Mira eso. Si Eliseo se queda en su casa arando tierra, nunca hubiese visto los carros de fuego. ¿Alguien está entendiendo acá? Hay cosas que las vas a ver si obedeces a Dios, si te comprometes con Dios, si estás dispuesto a soltar cosas. Usted nunca va a ver lo que Dios te quiere mostrar si no sales del lugar donde hoy estás, si no sueltas las cosas que el Padre te ha estado pidiendo. Y entonces, ¿qué sucedió? Dice que Eliseo va con su líder, con su mentor, con su padre espiritual, y de repente dice que sus ojos se abrieron. De repente ahora entra en la dimensión sobrenatural, entra en la dimensión espiritual, está viendo las cosas del cielo y dice, y lo vio y exclamó: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. ¿Y qué eran los conductores? Ángeles, caballos de fuego también. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se le había caído cuando fue llevado y regresó a la orilla del río Jordán. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó: ¿Dónde está el Señor, Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido, exclamaron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo delante de él. ¿Qué dice la palabra? Que ahora, como Eliseo atendió el llamado, estuvo dispuesto a dejar su vida para hacer la voluntad del Padre. Dice que ahora está entró en una dimensión de lo sobrenatural. Ahora está viendo los carros de fuego. Ahora está viendo los ángeles de fuego. Ahora está tomando el manto que era de Elías. Pero es que Eliseo estaba tomando el manto para el que sirvió. Usted nunca va a heredar una unción o un manto o un llamado que usted no está dispuesto a servir. Y ahora dice que cuando Elías se va y Eliseo toma el manto, dice que golpeó las aguas de la misma manera en que Elías la golpeó y el río se abrió. Y a partir de ese día dice que los demás estaban viendo que el espíritu de Elías estaba sobre Eliseo. Era visible. Era visible. Ahora la gente reconocía que Eliseo estaba caminando en otra dimensión.
Y yo creo que es el tiempo donde Dios va a comenzar a manifestar su poder sobre aquellos que están dispuestos a tener ese compromiso, a tener ese espíritu de servicio. Lo primero que hizo Eliseo es que tuvo un compromiso absurdo. Era ilógico, la gente quizás lo cuestionaba. La gente quizás no, mire, la gente te va a criticar porque vas a preferir venir a la iglesia que ir a la playa. La iglesia, mira, la gente te va a criticar porque cuando estás en tu casa estás desesperada a las 6 porque tú quieres estar aquí temprano, porque quieres estar humillándote en el altar. La gente te va a criticar porque ahora lo que sale de tu boca es Cristo, 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 Cristo. Y quiero amar a Dios, y quiero agradar a Dios, y quiero servir a Dios, y quiero buscar a Dios. Entonces la gente te va a criticar. Me imagino los amigos de Eliseo diciéndole: estás loco, Eliseo, vas a dejar tu vida para seguir la vida a esa. La gente no te va a entender, pero no te preocupes. Tú no tienes que no tienes que preocuparte por lo que piensa el hombre. La gente no va a entender. Me imagino que más de una boca se abrió para criticar a Eliseo cuando dejó todo para seguir el llamado. Cuando pude comprar mi primera casa en Colombia, en esa casa establecieron una iglesia. Y la regalé a la iglesia, la escritura la pasé a la iglesia. Mi primera casa la doné y vivía alquilado. Gente muchas veces no entiende tu compromiso absurdo. Cuando fuimos a abrir este lugar, y lo digo sin ningún sentido de arrogancia, mi esposa y yo, de nuestros ahorros personales, invertimos $30,000 en remodelar este lugar. Así que cuando usted vea que Dios me va a prosperar y me va a bendecir, no cuestione mi bendición de hoy si usted no supo el sacrificio de ayer. Se lo voy a repetir. No cuestione la bendición que viene de camino para mí, para mi esposa, para mis hijos, si usted no conoce el sacrificio de ayer. Así que dile que está a tu lado: no cuestiones, ni me critiques, ni me digas nada cuando veas lo que Dios va a hacer conmigo. ¿Usted te imagina? ¿Sabes que muchos profetas le decían a Eliseo, se burlaban de Eliseo? Pero Eliseo estuvo fiel, estuvo dispuesto. Ahora, ¿qué sucede? Cuando Elías se va, el día que Elías se va, hay dos cosas que pasan en la vida de Eliseo. Dos cosas suceden. Primero, entra en la dimensión de lo sobrenatural. Sus ojos se abren. Y segundo, recibe el manto. Dos cosas suceden ese día. Ahora, cuando sale de allí, dice que entonces Eliseo se va a hacer su primer milagro. Y el primer milagro que hace Eliseo es purificar un agua que estaba contaminada. Prestemos atención acá. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 19 al 22. Dice: cierto día los líderes de la ciudad de Jericó fueron a visitar a Eliseo. Tenemos un problema, Señor, le dijeron. Como puedes ver, esta ciudad está situada en un entorno agradable, pero el agua es mala. ¿Qué era malo? El agua. Y la tierra no produce. Si el agua es mala, la tierra no va a producir, porque para que la tierra sea fértil necesita de lluvia, ¿verdad? Entonces Eliseo dijo: tráigame un recipiente nuevo y pónganle sal. Así que se lo llevaron. Y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua de la ciudad. Le echó la sal y dijo: esto dice el Señor, yo he purificado el agua, ya no causará muerte ni esterilidad. ¿Cómo estaba la tierra? Estéril. Estaba causando muerte. La gente estaba enfermando y muriendo por el agua que estaba contaminada. Desde entonces el agua quedó pura, tal como dijo Eliseo. Aquí hay dos cosas que analizar, presten atención. La ciudad era buena, pero el agua era mala. Y a causa de que el agua era mala, la tierra estaba estéril. Escúcheme bien. Panamá es un país próspero, ¿sí o no? Pero ¿cuántos están quebrados? Aquí Dios me dijo algo: el problema no es el país, el problema es el agua que está corriendo. Es el agua que estás tomando. Aquí hay plata. Aquí hay plata. Le dicen la Dubái de Centroamérica. Si no, dese un paseo por Paitilla, Punta Pacífica, por ahí, para que usted vea. Que pasa todo el tiempo por allá, el de transporte Okio. ¿Qué es lo que hay por allá? Plata, ¿sí o no?
Entonces, esta gente tenía un problema, dice Eliseo, mira, la ciudad es linda, pero estamos quebrados. La tierra está estéril. ¿Cuántos hoy tienen su tierra estéril? Los que no, qué bueno, al final les pido una ofrenda especial. Entonces Eliseo les dice, ok, el agua está mala, vamos a sanar el agua. Y le dicen, tráigame sal. Hay cosas que son proféticas en la Biblia, pero no es que Eliseo se inventó el echarle sal al agua. Vamos a entender por qué él dijo que traigan sal. Mire lo que dice Levíticos capítulo 2 versículo 13. Todas las ofrendas de cereal las sazonarán con sal, y no dejarán que les falte la sal del pacto con Dios. ¿De qué? ¿La sal del qué? La sal del pacto de su Dios. A todas las ofrendas deberán poner la sal. Dios estableció que todas las ofrendas tenían que tener sal, porque la sal representaba el pacto. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchos hoy tienen su tierra estéril y seca porque abandonaron el pacto. Porque un día le dijiste a Dios que le ibas a servir, pero no le estás sirviendo. Un día le dijiste a Dios que todo lo que te diera ibas a dar el diezmo y no lo das, te lo comes. Un día cuando estabas allá en Barranquilla, cuando estabas en Maracaibo, en Dominicana, Señor, si tú me llevas a Panamá te voy a servir, voy a dar mi mayor esfuerzo, Señor, mi don y mi vida, mi ministerio, mi servicio va a ser para ti. Pero abandonaste el pacto. Y como abandonaste el pacto, tu agua está contaminada. Y como tu agua está contaminada, tu tierra está estéril. Entonces el profeta dice, tráiganme sal. Mira lo que dice el Números capítulo 18, versículo 19. Yo, el Señor, te entrego todas las contribuciones sagradas que los israelitas me presenten. Son tuyas y de tus hijos y de tus hijas como estatuto perpetuo. Esto es un pacto perpetuo, sellado en mi presencia con sal. Es un pacto que hago contigo y con tus descendientes. Mira lo que significa el pacto de sal. ¿Quién quiere que le dé un poquito de sal? Ok. A ver, está bien. Allá atrás alguien más levantó la mano. Ok. Ahora se busca un mango verde y leche y lo hace con vinagre, dicen por ahí. ¿Ustedes también? Ok. Mira lo que significa hacer un pacto de sal. El pacto de sal, para hacer un pacto de sal había que hacerlo de esta manera. Levántate, por favor. ¿Tú vas a hacer un pacto de sal conmigo? ¿Sí o no? Dame tu mano. Coge la sal. Mézclala ahora. Ok, ya ese es el pacto de sal. Aquí está el pacto de sal. Ahora, la única manera de deshacer este pacto, abre la mano. Devuélveme mi sal. ¿Cuál es la mía? No sé. No hay, está toda mezclada. Devuélvemela. Por eso dice, será un pacto perpetuo. No hay forma. No hay forma. O sea que cuando Dios hace un pacto con Edgar, mira, Dios dice, listo, quedo amarrado contigo para siempre. Ahora el problema es que Él lo hace y cuando sale allá afuera dice, Señor, ya no, eso es mucho. Entonces Eliseo dice, le dice algo, la ciudad es buena y su tierra es mala porque abandonaron el pacto. ¿Qué le prometiste a Dios este año? ¿Qué le prometiste a Dios? ¿Qué le prometiste a Dios? ¿Qué le has prometido a Dios? ¿Qué le diste a Dios cuando estabas en Venezuela? ¿Lo estás cumpliendo? Dios se mantiene firme. O sea, Dios echó su sal en tu mano y te la dio. Le dijo,
Pero el problema con nosotros es que cada vez que nos sentimos desanimados, nos pasa algo en una iglesia o nos pasa algo con alguien por ahí o un problema en la casa, queremos devolverle a Dios la sal. Pero Dios dijo, pero yo hice un pacto perpetuo. ¿Por qué hay tanto divorcio hoy? Porque hoy la gente por nada se divorcia. Estados Unidos es el país de los divorcios. Aún en las iglesias, por todos lados usted ve a los pastores divorciándose. ¿Por qué? ¿Por qué? Se metieron en la onda de los divorcios. País de primer mundo. ¿Qué ningún de país de primer mundo? Hay que regresar a la Biblia. Lo que Dios unió, separen esa sal. Intercambien sal, sepárenla. ¿Y qué dice? Que si Dios los unió, ¿qué? Entonces Eliseo le dijo a la gente, espere, el problema de ustedes es que la ciudad es buena, pero su agua está mala. Entonces hay que purificar el agua. La sal representa purificación. Escúcheme bien, ¿qué cosa va a hacer Netflix que mantiene tu pacto? ¿Estás cuidando tus ojos? ¿Estás cuidando tu boca? ¿Estás cuidando tus oídos? ¿Estás cuidando tus manos? ¿Estás cuidando tus pies? Entonces él le dice, el problema de ustedes es que abandonaron el pacto. Y dice que tomó una vasija nueva, le echó sal, le echó agua y fue a la fuente. Santificó todo el agua. Y entonces la tierra comenzó a dar buen fruto. ¿Cuántos reconocen hoy que tienen que volver a su pacto de santidad? Que le has permitido al enemigo una que otra cosa por ahí, que está contaminando tus ojos. Porque recuerda, el agua representa, usted puede vivir sin Coca-Cola, pero no sin agua. Y el agua tiene que ver con lo que bebemos, lo que traemos a nuestro cuerpo. Esta semana, ¿qué hiciste para mantener una atmósfera saludable en tu vida? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Con quién te estás relacionando? ¿Tu compromiso con Dios lo mantiene firme? O simplemente cuando te aburre le dices, Señor, devuélveme mi sal y coge la tuya. El problema es que él dice, pero que es un pacto perpetuo. No hay manera, mijo. No hay manera. No hay manera. ¿Sí o no? Por eso es importante lo que el profeta estaba haciendo acá. Ahora, Mateo capítulo 5, el versículo 13 dice, mira que está a tu lado, dile, tú eres la sal. Ahora, en el nuevo pacto nosotros somos la sal. O sea que usted y yo, mamá, papá, joven, tú eres la sal de tu casa. Escúchame bien esto. Tú eres la sal. Ya, gracias. Usted es la sal. O sea, se supone que Edgar sea la sal en su casa. ¿Y qué es la sal? El hombre que mantiene el altar, el fuego que está encendido, que ora, que adora y que mantiene su casa con el sabor del Espíritu Santo. Entonces dice, ustedes son la sal. Tú eres la sal de tu casa. Y si tu casa está insípida es por tu culpa. ¿Sí o no? Jesús dijo, no, ya no es un pacto ahora de intercambio de sal. Ahora ustedes son la sal. Pero ¿para qué sirve la sal? Se ha perdido su sabor. Puede lograr que vuelva a ser salada. La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. ¿Cuál es el problema, iglesia? ¿Cuál es el problema? Que se supone que nosotros somos la sal. Que mañana cuando usted llegue a su trabajo, en medio de ese ambiente hostil, donde hay chistes rojos, donde hay palabras negativas, donde hay brujería, llegó la sal. Y como llegó la sal, la atmósfera se va a preservar. Si se va la luz en tu casa y usted tiene su nevera llena de carne, usted la abre, le echa sal y la sal va a conservar la carne. Pero si usted la deja allí, al día siguiente quizás la carne esté dañada. ¿Sabes por qué hay muchas atmósferas que están contaminadas en tu vida? Porque es que tú que eres la sal estás insípido. La gente no diferencia si tienes a Dios o no lo tienes. Y por eso tu tierra está estéril. Pero se supone que cuando usted llegue, llegó alguien con sabor, alguien que tiene fuego, que tiene autoridad, que tiene palabras, que cuando tú llegues a un lugar generes atmósfera de Dios.
Pero ¿cómo vas a llevar sabor si estás insípido? Si no puedes orar 5 minutos. Si tu oración en la madrugada es: Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, amén. Si no puedes leer un capítulo de la Biblia. Si no puedes mantener lo que Jesús dijo, ustedes no pueden orar ni siquiera 1 hora. Que es lo mínimo que un creyente debiera orar, 1 hora. Esta gente está haciendo sal, más de 133 horas adorando y llorando. ¿Cómo no? Dios no se va a mover en un lugar donde hay gente que tiene sal, que sabe a Dios, que sazona la atmósfera. Y entonces dice: pero si la sal pierde su sabor, ¿qué va a pasar? Jesús dijo: ustedes son la sal. Entonces lo primero que Eliseo les dice, el primer milagro que voy a hacer es que les voy a llevar a que ustedes entiendan que tienen que purificar sus vidas. Y lo segundo que Eliseo hizo es volver que el temor de Dios regresara. En aquel tiempo había mucha burla y mucho menosprecio por las cosas espirituales. La gente no respetaba a los santos. No respetaba las cosas espirituales. Levántalo de ahí. No respetaba las cosas espirituales. Entonces Eliseo dice: necesito que regrese el temor. Que regrese el temor. Diga conmigo: el temor. ¿Sabe que la gente no tiene temor por las cosas de Dios? Usted ve que en el único lugar donde usted encuentra chicle debajo de la silla es la iglesia. ¿Usted cree que la silla donde usted está sentado es santa? Enséñele a sus hijos a tener reverencia por los santos. Usted mismo aprenda a tener reverencia por los santos. Entonces no había temor de Dios. La gente se burlaba de los profetas, se burlaba de las cosas de Dios. Y mire lo que dice 2 de Reyes capítulo 2 versículo 23-25. Después Eliseo salió de Jericó y subió a Betel. Mientras iba por el camino, unos muchachos de la ciudad comenzaron a burlarse y a reírse de él. Vete de aquí, viejo calvo. Gritaban: vete de aquí, viejo calvo. Eliseo se dio la vuelta, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Entonces 2 osos salieron del bosque y atacaron a 42 de ellos. De allí Eliseo se fue al monte Carmelo y finalmente regresó a Samaria. Mira lo que sucedió acá. Temor, diga conmigo: temor. Temor. Dice que había unos muchachos burlándose. Y Eliseo se regresó, los miró a la cara y les dijo: hoy el temor de Dios va a volver aquí. Y dice que salieron 2 osos y se comieron 42. Quiere decir que quizás habían 50 que se fueron. Pero esos 50 se fueron a decirle a los demás: hay que respetar las cosas de Dios, porque hoy 42 muchachos murieron a causa de faltar el respeto a Dios. Si se comió 42, la Biblia nos dice: y se los comió a todos. Yo creo que se escaparon un par ahí. Y esos que se escaparon con un propósito. ¿Sabes cuál era el propósito? Decirle a los demás: hay que tener temor por las cosas de Dios. Porque literalmente se estaban burlando de las cosas de Dios. Se estaban burlando del hombre de Dios. Porque recuerde que cuando llegó Eliseo, él tenía que continuar el ministerio de Elías, donde estaba Jezabel, donde se burlaban y profanaban los santos. Entonces el temor de Dios tenía que regresar. Hoy en día la gente se ha olvidado del temor a Dios. Ya a la gente no le importa, no se preocupa cómo ministra, cómo adora. No se preocupa por lo que ve, por lo que escucha, por lo que hace. Ni siquiera temor a veces ni por las cosas sagradas hay en la iglesia. Y Eliseo dijo: ¿sabes qué? Después de purificar el agua, ahora lo que hay que hacer es que vuelva el temor a Dios. ¿Usted sabe qué pasó cuando Ananías y Zafira murieron? De ahí más nadie se robó los diezmos y las ofrendas. En el libro de Hechos dice que le mintieron al Espíritu Santo. Y tenemos que volver al temor a Dios. Tenemos que tener temor de estar hablando, mis amados hermanos. No preste su boca para el diablo. No preste sus oídos para el enemigo.
Hoy en día el temor de Dios se ha perdido. Gente criticando, hablando, usan las redes sociales para burlarse. Se ha levantado una generación que se burla de los santos. Pero creo que Dios va a volver a hacer que el temor de Dios regrese a la casa. ¿Usted cree eso? Y sabes, hay algo a que Dios llevó a Eliseo. Y está en 2 de Reyes capítulo 3 versículo 11 al 18. Dice que de repente los reyes estaban preocupados. Y dice el versículo 11: pero el rey Josafat de Judá preguntó: ¿acaso no hay ningún profeta del Señor con nosotros? Si es así, podemos preguntarle al Señor por medio de él qué debemos hacer. Uno de los oficiales del rey Joram respondió: Eliseo, hijo de Safat, que está entre nosotros, es ayudante personal de Elías. Si el Señor habla por medio de él, dijo Josafat. Así que el rey de Israel, el rey Josafat de Judá y el rey de Edom fueron a consultar a Eliseo. ¿Por qué has venido a verme a mí?, preguntó Eliseo al rey de Israel. Busca a los profetas paganos de tu madre y de tu padre. Pero Joram, rey de Israel, dijo: no, ¿acaso no ha sido el Señor que nos trajo a los 3 reyes aquí para que el rey de Moab nos derrote? Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor Todopoderoso vive, a quien sirvo, si no fuera por el respeto que le tengo al rey Josafat de Judá, no perdería el tiempo hablando contigo. Ahora tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa. Mientras tocaban el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo, quien dijo: esto dice el Señor, este valle seco se llenará de lagunas. Ustedes no verán viento ni lluvia, dice el Señor, pero este valle se llenará de agua. Habrá suficiente para ustedes, para su ganado y para todos los animales. Pero eso es algo muy sencillo para el Señor, porque Él le dará la victoria sobre el ejército de Moab. Dice la palabra del Señor que estos 3 reyes estaban preocupados. Y entonces fueron a consultar a Eliseo. Eliseo dijo: ¿sabes qué? Lo voy a hacer por el rey de Judá, les voy a profetizar. Pero Eliseo, que entendía lo que era crear atmósfera, dijo: ¿sabes qué? Pero para profetizar necesitamos que cada uno de ustedes entiendan que primero hay que rendir adoración y alabanza a Dios. Así que Eliseo dijo: tráiganme un levita. En la versión original dice: tráigame un levita. En otra versión dicen: tráigame un músico o tráigame un salmista. Y dice que cuando este levita, este salmista comenzó a adorar, dice la palabra que entonces el Espíritu de Dios vino sobre Eliseo y comenzó a profetizar. Entonces, en la Biblia encontramos en muchas ocasiones lo importante de crear atmósfera donde tengamos un corazón puro, donde Dios sea reverenciado y donde podamos crear una atmósfera para que Dios se glorifique en medio de ellos. ¿Sabes qué está sucediendo? En ese momento está un músico adorando a Dios y entonces el Espíritu Santo viene sobre Eliseo y comienza a profetizar. Tenemos que entender que tenemos que cuidar nuestras atmósferas. Y seguiré hablando de esto hasta que usted le dé ese valor. Hasta que usted entienda que tienes que cuidar la atmósfera ahora que llegas a tu casa. De lo que escuchas, lo que hablas, lo que ves, lo que lees. Y que Dios está buscando en este tiempo gente que aprenda a generar atmósferas. Y nuevamente vemos ligado aquí el ministerio de adoración con el ministerio profético. Eliseo no comenzó a profetizar hasta que no había una adoración genuina que se estaba levantando en ese lugar. Y entonces dice en 2 de Reyes capítulo 6 versículo del 8 al 17, y con esto termino, que Eliseo aprendió a caminar en atmósferas sobrenaturales. Recuerden, en el capítulo 2 sus ojos fueron abiertos. Ya él tenía ahora conocimiento del mundo espiritual, de la dimensión sobrenatural. Y dice el versículo 8: el rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y le dijo: vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió un mensaje al rey de Israel: procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han teñido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió al reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado. Y en varias ocasiones Eliseo le dijo al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido con lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿quién podrá decirme quién es el que está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allí un destacamento grande con caballos y carros de combate.
Llegaron esa noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. Y el Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Usted se acuerda qué pasó cuando el Señor se llevó a Elías? Ese día, ¿ustedes saben qué sucedió? Eliseo entró en la dimensión sobrenatural. Ese día comenzó a ver los carros de fuego y los caballos de fuego. Ahora, desde ese día, nunca más Eliseo salió de esa dimensión. Ahora, lo más común para Eliseo era levantarse o salir de su carpa y mirar los carros de fuego, los caballos de fuego. Y muchos escritores o teólogos de la Biblia dicen que estos caballos o carros de fuego que describían eran o son ángeles de fuego. Así que cada vez que Eliseo se levantaba, él miraba sus ángeles de fuego alrededor de él. Ahora dice que Giezi, que estaba con él, que era su criado, dice que no los veía. Ahora, lo increíble era que Giezi comía con él, caminaba con él, pero caminaba en otra dimensión diferente a la dimensión donde vivía Eliseo, perdón. ¿Sí o no? Ven acá, Misael. Él se levanta en la mañana y ve que el rey de Siria mandó caballos y sus mejores guerreros. Cuando sale, vio toda la colina llena de un gran ejército. Se levanta y va y le dice a Eliseo: Eliseo, ¿qué vamos a hacer? Nos van a matar. El rey de Siria mandó por tu cabeza. Y Eliseo lo queda mirando y le dice: no tengas temor, más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. En ese momento él dijo, porque el que no entiende las dimensiones espirituales, el hombre natural nunca puede percibir las cosas que son espiritual. Para él son locuras. Si yo le digo a ustedes que hay ángeles de fuego en este lugar, ¿ustedes creerían? ¿Seguro? Si yo digo que en esta noche, mientras adoramos, le puedo pedir al Padre que ángeles de fuego vengan sobre tu vida y puedas sentir su calor en tus manos, ¿lo puedes creer? ¿Estás seguro? Caminaban juntos, pero en dos dimensiones diferentes. Él caminaba en la dimensión natural y Eliseo caminaba en la dimensión sobrenatural. Sus ojos estaban conectados a la tierra, sus ojos estaban conectados al cielo. Ahora, era su discípulo, su fiel servidor, pero caminaba en otra dimensión. Era su escudero. La desgracia más grande es tener un escudero que no vea lo mismo que tú estás viendo, porque no entiende el lenguaje. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué dice la palabra? Que Eliseo le dice: Señor, abre los ojos. Por eso es que muchas veces en un hogar, cuando la mujer tiene fe y el hombre no, los dos están viendo diferente. La mujer está viendo fe, pero el hombre está viendo problemas. Y Colosenses, el capítulo 3, versículo 1 y 2. El apóstol Pablo le aconseja a la iglesia en Colosenses lo que quizás Eliseo le hubiese aconsejado a Giezi muchas veces. Creo que muchas veces Eliseo le decía a Giezi eso. ¿Y lo que dice? Ya que ha sido resucitado a la vida nueva con Cristo, ponga la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensa en las cosas del cielo y no en la tierra. ¿En dónde estaba el problema? Que Eliseo tenía sus ojos ¿en dónde? En las cosas del cielo. ¿Y dónde las tenía Giezi? En las cosas de la tierra. Por eso para Giezi las cosas espirituales no eran una realidad. ¿Sí o no? Entonces dice la palabra que Eliseo hace una oración. Dice: Señor, abre los ojos para que vea. Y cuando los ojos de Giezi se abren, él puede ver que más son los ángeles que están allí, que más son el ejército de Dios que está con ellos, que el enemigo que se había levantado. Ahora, ¿cuál es el problema de Giezi? Y con esto termino. Segunda de Reyes, capítulo 5, el versículo 20 al 27 nos enseña algo.
Escúcheme bien. Jesse era un discípulo. Estaba siendo entrenado por Eliseo. Eliseo fue entrenado por Elías. Eliseo recibió la doble porción de lo que recibió, de lo que tenía Elías. Ahora, se supone que si él era un discípulo que escuchó que Eliseo recibió la doble porción de la que tenía Elías, él hubiese deseado la doble porción. ¿Usted sabe por qué Eliseo pidió la doble porción de lo que tenía Elías? Porque Eliseo entendía la bendición de la doble porción sobre el primogénito. Y el primer hijo espiritual de Elías fue Eliseo. Por eso, para interpretar la Biblia tenemos que entenderla. La doble porción se le entregaba al primogénito. Y Eliseo fue el primer discípulo de Elías. Por eso él le dijo: yo te voy a pedir la bendición como primogénito, dame la doble porción. Ahora, si se supone que Jesse era el discípulo de Eliseo, ¿qué debió pedir? La doble porción. Pero el problema de Jesse era que Jesse no tenía la mirada en las cosas de arriba. El general de Siria, un general de Siria que era leproso, fue donde Eliseo para que Dios lo sanara, y se sanó. Y cuando este general, que era un hombre próspero, quiso comprar el milagro y quiso pagar con agradecimientos a Eliseo lo que había hecho, Eliseo le dijo: no quiero nada de ti. Llévate tu dinero, llévate tu ropa, llévate todo, porque es que realmente no necesito nada de ti. Pero entonces el discípulo dice en el versículo 20 que cuando Jesse, el criado de Eliseo, el hombre de Dios, pensó, recuerden, ¿qué le dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Colosenses? En Colosas, piense que en las cosas del cielo. Pensó: mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio, Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído. Pero yo voy a correr tras él, a ver si me da algo. Tan cierto como que el Señor vive. Así que Jesse se fue para alcanzar a Naamán. Cuando éste lo vio correr tras de él, se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó. Respondiendo al saludo, Jesse dijo: mi amo me ha enviado con este mensaje. 2 jóvenes de la comunidad de los profetas acaban de llegar de la tierra de Efraín. Te pido que me des para ellos 3,000 monedas de plata y dos mudas de ropa. Por favor, llévate 6,000, respondió Naamán, e insistió en que los aceptara. Echó entonces las monedas en 2 sacos junto a las 2 mudas de ropa, y todo esto se lo entregó a 2 criados para que lo llevara delante de Jesse. Al llegar a la colina, Jesse tomó los sacos y los guardó en la casa. Después despidió a los hombres. Entonces fueron. Entonces Jesse se presentó ante su amo. ¿De dónde vienes, Jesse?, le preguntó Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió Jesse. Eliseo replicó: ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es el momento de recibir dinero y ropa, huertos y viñedos? Vamos a decir aquí: huertos, casas, viñedos, granjas, fincas, propiedades, ovejas, carros, bueyes, novias, novios, maridos, maridas. ¿En qué estaba pensando Jesse? Dinero, ropa, casa, vanidad, novia, mujer. Y entonces dice: ahora la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. No había salido Jesse de la presencia de Eliseo cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra. Con esto termino. ¿Sabes cuál es el chiste de Jesse? Ustedes recuerdan que Jesse, ¿quién era? Su discípulo, su servidor, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios le reveló a Eliseo las estrategias del rey de Siria? Y cada vez que Dios le mostraba a Eliseo las estrategias del rey de Siria, ¿a quién usted cree que el rey mandaba? Que Eliseo mandaba al rey para que le dijera las estrategias que el Señor le revelaba en los secretos de Eliseo. A Jesse. A Jesse se le olvidó que su líder era un profeta y vidente, que Dios le mostraba en oculto, en secreto, perdón, lo que él hacía en oculto. Y en vez de terminar como un líder poderoso, terminó como un discípulo leproso. ¿Puede ponerse sobre su pie, por favor?